Bueno, vamos a empezar. Buenos días con todos los asistentes. Morken Group agradece su asistencia a este webinar organizado por Morken Services Ecuador. El presente seminario tiene por objeto darles a conocer cómo implementar un programa de integridad para tuberías no aptas para pigging. Para tal efecto, contamos con la presencia de nuestro expositor, Cristian Lorenzés, ingeniero industrial y licenciado en robótica, especialista en corrosión, a cargo del departamento de gerente técnico comercial, a cargo de IGP para la región Latinoamérica desde 2019. Cristian tiene una vasta experiencia en la aplicación de tecnologías de inspección indirecta. Se han realizado trabajos en diferentes países de Sudamérica con esta tecnología con excelentes resultados. El webinar está separado en dos secciones. La primera sección es la presentación como tal. Y una vez que finalice la misma, vamos a dejar abierto un espacio para las preguntas. Durante la presentación, se les solicita a los asistentes que nos ayuden apagando sus cámaras y silenciando su micrófono. Para un poco más de reseña, Morken es una empresa dedicada a integridad, servicios de integridad en el sector oil and gas, energía y minero. Parte de su experticia también consiste en dar este tipo de capacitaciones e incrementar el conocimiento con la ayuda de especialistas como el caso de Cristian. Sin más preámbulo, nuevamente reitero mi agradecimiento y a nombre de Morken Group les deseo el mejor de los beneficios con este webinar y doy paso ya a Cristian para que inicie con la presentación. Estás muteado, Cristian. Ahora sí, ¿eh? A ver, Cristian, perdón. Perdón, Cristian. No se está escuchando. A ver, un segundo, ¿eh? A ver, probemos. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora Perfecto. sí. Avancemos, gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, David, gracias, Mariano, por la invitación. Gracias a todos por la predisposición. Espero que poder, satisfacer o aclarar todas las dudas que se presenten. Y nada, como decimos siempre desde la empresa, tratar de evangelizar de que hay diferentes maneras de hacer las cosas con bastante... con trabajo se puede lograr algo bastante mejor que lo que obtiene la gran mayoría. Les voy a presentar les voy a compartir una presentación, pantalla completa. Ahí, si deberían estar viendo la presentación, me dicen si es cierto. Perfecto. Perfecto, Está bueno. perfecto. Esta presentación trata puntualmente sobre cómo implementar un programa de integridad en aquellas tuberías en las que no tenemos la posibilidad de analizar de forma interna. El mejor escenario, creo que todos entendemos que es en aquellos que sí podemos hacerlo de manera interna, ¿está?
hay una pregunta que cuando esta posibilidad no es viable, si hay una mejor metodología para este tipo de tuberías. En los 3 escenarios que normalmente tenemos en estas cañerías o tuberías, están aquellas que sí podemos analizar de forma interna, las que no, como recién dijimos, y las que son submarinas. ¿Está? Esos son más o menos los 3 escenarios posibles. En aquellas en la que el mejor escenario es en aquellas que podemos analizar de forma interna, incluso allí no es fácil tener un programa de integridad que podamos saber exactamente qué es lo que está necesitando nuestra cañería. En este tipo de cañerías hay 3 tipos para analizar la integridad de esta cañería. Puntualmente uno de ellos es el análisis interno, como bien dijimos. Podemos hacer pruebas hidráulicas o prueba de presión y una evaluación directa. Esas son las 3 técnicas que están validadas. Ninguna otra está como mencionada como apta, pero la realidad es que más de la mitad de las cañerías que se encuentran por lo menos en la región Latinoamérica no tienen esta posibilidad de analizar de forma interna, con lo cual una de estas 3 pruebas en ese tipo de cañerías se nos cae. La prueba hidráulica, por cierto, no es tan sencillo en una cañería que no se puede, que está enterrada, por así decirlo, que no puede inspeccionar de forma directa. Entonces, hay solo una disponible, en este caso, para ese tipo de tuberías, que es la evaluación directa, el estudio directo de la zanja, como le dicen en algunos sitios. En este tipo de escenarios es bastante más difícil llevar un programa de integridad, porque no hay otra posibilidad de hacer que, para determinar en dónde voy a hacer una zanja, necesito nutrirme, necesito sacar información de técnicas indirectas, ¿está? Una técnica indirecta es casi imposible o es muy difícil que obtenga información del interior de la cañería. O sea, el daño en el interior de esa cañería tiene que ser tan grande que se lea incluso desde afuera. Las tuberías no pillables, hay tuberías que están a la intemperie. Este escenario para la tecnología que vamos a hablar ahora es bastante mejor que las que se encuentran enterradas. O sea, de esos 2 escenarios, el mejor de estos escenarios es aquella que está para la inspección, estamos hablando, es el de inspeccionar este tipo de tuberías. En este tipo de tuberías que no se pueden analizar de forma interna, como dijimos, normalmente ECDA, que es una publicación que se hizo en el año 2010, ya tiene más de 15 años, son 2 las técnicas que se mencionan o que todas las empresas tienen como validadas. Una es la protección catódica y otra es relevar el estado del revestimiento, ¿está? Este tipo de técnicas se encuentran la totalidad, una técnica de SVG que releva el revestimiento de la cañería, encuentra la totalidad de los daños que tiene ese recubrimiento a lo largo de toda la longitud de la cañería. Pero si yo hiciera una zanja en cada uno de esos sitios, incluso si me dedicara a hacer solo los más críticos, en la gran mayoría no voy a encontrar corrosión. Está dado todo, o sea, encuentro los sitios en donde están dadas todas las condiciones para que haya corrosión, pero no necesariamente va a haber corrosión. Lo mismo sucede cuando mido potenciales. Las normas establecen que, dependiendo la variedad de esos potenciales, si son como muy caóticos, tengo grandes chances de encontrar corrosión. El mismo escenario que la anterior técnica. Encuentro todos los sitios donde hay saltos de potencial, pero no necesariamente va a haber ahí corrosión. Con lo cual tengo que hacer un estudio más fiable o más, tengo que hacer un análisis, mejor dicho, y esto no me lo da ninguna técnica. Hoy día ECDA establece que si 2 técnicas son coincidentes, se supone que tengo una posibilidad más grande de encontrar corrosión. Si tengo
daño en el revestimiento y además tengo saltos de potenciales en un mismo sitio, probablemente tenga ahí gran chance de encontrar un daño en la integridad del ducto. Lo real, eso es el ideal, lo real es que esto se está dando cada vez menos. Cada vez más son las empresas que les cuesta justificar un gasto en una zanja en la que se hace una inversión bastante grande y que no se encuentra corrosión, es un problema, no solo para la empresa, sino para el proveedor de ese servicio que detectó que ese sitio debería hacer un estudio directo. Hay como un desafío que nosotros le llamamos, como estamos tratando de evangelizar, que es algo que es como que ECDA, incluso ECDA, está necesitando de un poquito más de fuerza, por así decirlo. Hasta la fecha no hay una técnica que detecte daño en la cañería o daño en la integridad de la cañería por sí sola. No hay, con lo cual hay que nutrirse de diversas tecnologías. Pero ya ECDA, publicado en el 2010, como dijimos, en el punto 3.4.3.2 menciona que no solo deben utilizarse las técnicas que todo el mundo conoce, ya sea de protección o de revestimiento, sino que deberían poder utilizar o nutrirse de información de toda técnica que se encuentre disponible para mejorar estas detecciones de problemas de integridad. Hay métodos que permiten obtener más información de los que se consiguen con el relevamiento del estado del revestimiento o de la protección catódica. Una de ellas, no es la única, una de ellas es una técnica que tiene diversos nombres, que puede ser LSM, Large Standoff Magnetometry, MMM, memoria magnética del metal, Long Stress Magnetometry, tomografía de ductos, recibe diversas menciones y es una técnica que originalmente se descubre posterior a la Segunda Guerra Mundial y es una técnica que empiezan a desarrollar Japón, Rusia y Francia. Estos tres países empiezan a ver que esta metodología detecta estrés en las paredes externas de una cañería. La técnica originalmente se utilizaba para otra cosa, se utilizaba para, en sus inicios en la Segunda Guerra, si querían poner explosivos, por ejemplo, para sacar de servicio un puente para que el enemigo no pudiera cruzar, anteriormente se le colocaba una carga de explosivos muy grande. Con estos equipos, con esta técnica, se encuentran los sitios donde hay mayor tensión y con una carga bastante menor se consigue el mismo resultado. Este es el origen de esta técnica. Y después se empezó a utilizar incluso para detectar submarinos, arriba de los barcos. Los aviones las utilizan también como un detector. Y en lo que es cañerías, se empezó a ver que una cañería que nosotros tenemos recién fabricada, tiene ese metal está compuesto de poros, y cada uno de esos poros tiene el campo magnético bien definido. Cuando ese caño que recién fue fabricado empieza a ser transportado, se entierra o se coloca con máquinas y equipos, esas paredes empiezan a tener una tensión. Esa tensión puede ser que no genere daño en la integridad del ducto, con lo cual ese golpe que se le dé o esa tensión que va a soportar sobre esas paredes puede que genere un daño o no. A lo largo del tiempo con estos equipos vamos a leer una tensión y esa tensión a lo largo del tiempo puede tender a disiparse si no generó daño en la integridad, puede mantenerse si ese daño queda constante o si eso realmente empieza a ser cada vez más peligroso o cada vez atenta más contra la integridad del ducto, se supone que a lo largo del tiempo se va a hacer cada vez más crítica cada una de esas tensiones. ¿Está? Estos equipos lo que detectan es eso, esa deformación en el campo magnético. Bueno, esto es un poco lo que estamos hablando. Lo que mide en estos equipos puntualmente es un efecto
magnetomecánicos que se le menciona, es la capacidad del metal de volver a su estado inicial, ¿está? Esta no posibilidad o esta tensión que se mide en microteslas, lo que permiten estos equipos es detectar esos sitios y los puede escalar, ¿está? Infelizmente, no se puede asociar una tensión a un tipo de defecto. No es que van a pasar los equipos y van a poder decir esto es un golpe, esto es corrosión. No, lo que se detectan es tensión en las paredes de la cañería. Esto es lo que se obtiene tras una inspección. Este ducto puntualmente tiene aproximadamente algo cerca de 40 kilómetros, y si ustedes se ponen a ver en detenimiento, van a ver, a simple vista, ven 2 sitios que hay tensiones como que están marcadas en rojo. La realidad es que esas son 5 tensiones y se leen en 2 lugares. Pero si ven en concreto a lo largo de toda esa línea, van a ver que hay círculos de color amarillo y círculos de color verde. Todo eso es un mapa tensional de ese ducto. Es como color, es una forma fácil de ver dónde se indican que hay tensiones que están por encima de lo normal, ¿está? Volvamos a lo mismo, volvemos al inicio de una técnica indirecta que de por sí solo detecte daño en la integridad del ducto. Es bastante difícil. Si nosotros hiciéramos en cada una de esas 5 tensiones rojas que marcó la técnica una zanja, no necesariamente vamos a encontrar un daño en la integridad del ducto en cada una de ellas, ¿está? Es necesario o es aconsejable poder alimentar previo a la zanja de otras informaciones, de otras técnicas, para ver si hay además problema en el revestimiento, si hay además variación de tensión. Esto es un reporte que se obtiene de el nivel, o sea, la cantidad de anomalías que se encuentran, las distintas escalas de cada una de ellas, las coordenadas y demás. Este es un magnetograma que se obtiene a lo largo de toda la longitud de la cañería. Cada uno de los equipos, dependiendo qué tipo de cañería es el equipo que se utiliza, hay uno de ellos que es el que vieron al inicio, ahora después se los muestro. Ese tiene 9 canales que va detectando tensiones y va, dependiendo de lo que haya en el suelo, es los canales que se van leyendo. Como lo que dijimos recién, un esfuerzo detectado no puede asociarse a una anomalía en particular, solo se puede leer tensión. Estos son ejemplos, ténganlos como ejemplos, de fallos que se detectaron en la integridad del ducto, pero que casualmente se hicieron estudios directos. Estos son ejemplos, no es que cada una de esas tensiones que nosotros detectamos encontramos esto puntualmente. Estos son ejemplos que hemos quitado. Esto es, por ejemplo, en los principios, son como abolladuras. Después hay una curva que presenta como un mapa tensional bastante particular. Acá tenemos diferentes tipos de anomalías que fueron detectados también. Aquí otros. Acá es corrosión generalizada. Cambio de diámetro, esto fue detectado en una refinería en Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires. Pero repito, no es que detectamos el cambio de diámetro, no, detectamos tensiones. Esas tensiones, después cuando se hace el estudio, previo análisis, se hace un estudio y ahí se ve qué es lo que se encuentra. Las ventajas de este tipo de inspección, literalmente, es que no necesita una previa preparación, no hay que parar la línea, al contrario, tiene que estar funcionando. Y se inspecciona en condiciones normales de funcionamiento. La técnica permite inspeccionar todo tipo de cañerías que sean ferromagnéticas, independientemente si tiene o no protección catódica. Hay limitaciones, como casi todas las técnicas.
el campo geomagnético depende de la distancia entre el equipo y la cañería. No puede haber una distancia entre esas dos, entre el equipo y la cañería, más allá de 15 diámetros. Ese es el tope para poder inspeccionar, la condición. Tuberías que están fuera de servicio no las podemos inspeccionar. Si se corrió una herramienta interna, ese roce que se produce al correr una herramienta genera tensiones que vamos a leer por arriba, desde el exterior, y vamos a tener una lectura no correcta, con lo cual siempre la ventana de lectura de la memoria magnética del metal es aproximadamente entre 6 y 12 meses. Si transcurridos esos 12 meses, sí podemos hacer una nueva inspección. Una inspección, mejor dicho, de esta técnica. Lo que les mencioné, esta ventana de lectura, que es de entre 6 y 12 meses, si tuviéramos una cañería aquí delante nuestro y le damos un golpe, con estos equipos vamos a poder leer ahí una tensión. A lo largo cuando leemos una tensión, lo que no tenemos es el vector, ¿está? No sabemos si es una tensión que está en stand-by, que se mantiene constante, si es una tensión que va a tender a decrecer o si es una tensión que va a tender a hacerse cada vez más crítica. Por eso es tan importante el análisis posterior y cruzar información con otras técnicas. La ventana, les estaba mencionando la ventana, esta ventana de 6 a 12 meses, cruzados esos 6 a 12 meses, si tuviéramos la posibilidad de hacer una segunda inspección pasado esa ventana, vamos a ver si vamos a poder conocer ese vector, es decir, vamos a poder saber si esa tensión se mantuvo, se está haciendo más crítica o se está haciendo disipada. Las cañerías, acá en Argentina se les llama cañerías tipo camisa, que son cañerías que se meten por dentro una cañería de mayor diámetro para poder cubrirla de un posible daño, por ejemplo, un cruce de ruta, un cruce de ferrocarril, entonces se las mete dentro de otro caño. Ese tipo de caños o cañerías no las podemos inspeccionar, o ese tramo, mejor dicho, no lo podemos inspeccionar. Y entre dos tuberías paralelas, la distancia entre ambos, la separación entre ambas cañerías debe ser por lo menos el diámetro de la mayor. En el año 2006, desde el año 2006 estamos haciendo operaciones en la región. Se han inspeccionado cerca de 4.000 kilómetros de tuberías en industrias como minería, petróleo, gas e incluso agua. Estamos con base de operaciones en Argentina y con socios comerciales, en el caso de Morken, por ejemplo, que con ellos estamos en los países en los que ellos están. Nuestra mayor operación es en Chile, la segunda Argentina, también estamos muy presentes en Brasil, en Ecuador iniciamos en el año 21, 22, ya no recuerdo bien. El año pasado iniciamos en Uruguay, también operamos en Colombia, iniciamos también atrás de Ecuador. Eso es un poco la experiencia que tenemos. Y estamos muy presentes en Argentina en lo que es la industria oil and gas, en Chile en la industria minera, en Brasil en la industria del agua, oil and gas, y en el resto de los países puntualmente oil and gas. Esto es un poco el mapa de algunas de las empresas con las que hemos trabajado. En Ecuador, nuestra primera empresa fue OCP Ecuador, hemos hecho ahí ya algunos contratos, si no me equivoco hicimos 3, en Promigas hicimos 2, eso es en la parte más norte de América, y estamos bastante presentes, como les dije, ahí en Brasil, en empresas como Comgas, Petrobras NTS, Envasa, Mosaic, muchas empresas de oil and gas en la parte este de América, y en la parte oeste estamos muy presentes en la parte de minería. Si tienen preguntas a disposición, agrego o me extiendo en el tema que ustedes más prefieran.
Bueno, una vez finalizada la exposición de Cristian, por favor, si es que alguno de los presentes tiene alguna pregunta, realícela con confianza, de modo que se pueda explayar más el desarrollo del webinar. Sí, Carlos. Hola, hola, buen día. ¿Cómo está? Carlos Peláez de YPF Andina. Consulta, pasa que tenemos un caso particular aquí en una de las líneas. Y bueno, la consulta es si la herramienta que nos acaban de indicar tiene limitaciones en cuanto a velocidad, ya que justamente tenemos una línea nosotros de 6 pulgadas. Y bueno, no hemos podido realizar una pasada de chancho inteligente. Nos hemos quedado hasta la placa calibradora debido a que hemos registrado velocidades de 11 metros sobre segundo y nos indican que para poder pasar el MFL es requerido pasar, o bueno, tener la condición de 3 metros sobre segundo. Entonces, por ese motivo le pregunto si tiene ese tipo de limitaciones la herramienta que nos acaba de mostrar. Esta técnica no es indistinto si el líquido va a una velocidad o a otra, o el fluido, si va a una velocidad o a otra. Lo que inspeccionamos es la tensión que existe en las paredes de la tubería. Independientemente de qué producto corra por dentro de la cañería y la velocidad también. Y bueno, esta técnica, ¿necesitamos introducir la herramienta dentro de la línea? No. Esta técnica, un operario va a caminar por encima de la línea con unos equipos. Primero va con un equipo que es un Ritchie, un detector de cañerías, para estar seguros de que es esa cañería en el caso de que se encuentre enterrada. Por detrás va a ir el equipo, el magnetómetro, que va a ir como leyendo las tensiones, y también va a ir el GPS. Esto es el tipo de, vamos a necesitar caminar por encima de la tubería, y si está de forma exterior, caminamos al costado de la tubería. Y bueno, en nuestro caso, tenemos el cruce del río. En ese caso, pues no se podría realizar esta técnica, ¿no? Si la profundidad del río es bastante, necesitamos que los equipos, como mencionamos, la distancia no puede superar los 15 diámetros. Necesitamos que el equipo se puede cruzar en si el río no tiene un caudal con mucha fuerza y se puede pasar caminando, y la distancia está dentro de esos 15 diámetros, la podemos inspeccionar sin problema. Bien, ok, muchas gracias. Por favor. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Voy a mencionar alguna que está presente también. Es cómo se puede complementar la tecnología descrita con otros estudios indirectos y de qué forma esta incide en la detección de defectos de corrosión en ductos. Como mencionamos, David, esta es una técnica indirecta. Las normas tienen como recomendadas 3 tipos de técnicas. La técnica de inspección interna, en este tipo de cañerías no está permitido. O sea, no es posible, no es que no está permitido, no es posible. La prueba de presión no es tan sencillo. No nos queda otra que hacer un estudio directo. Para detectar ese estudio directo, cuanta más información tengamos de diversas técnicas y que sean coincidentes en ese sitio, ahí es donde deberíamos poder estar casi seguros de que vamos a encontrar daño en la integridad del ducto y que vamos a poder justificar ese gasto en la obra civil. Perdón. Diego Ausa quería hacer una consulta. Sí. Sí, buen día. Diego Ausa de Gas Oriente Boliviano. Una consulta. ¿Esta técnica se puede usar en menos de 1 kilómetro de estudio?
Sí se puede usar menos de 1 kilómetro. Necesitamos por lo menos caminar 200, 300 metros. A partir de esa longitud es posible hacerlo. Gracias. Por favor. El complemento igual a la anterior, lo que tú explicabas, Cristian, de la información que tú tienes. ¿Cuál es la facilidad que tenemos para hacer una correlación con la La información? correlación, hay programas que pues, permiten hacer más fácil este cruce de información. Si no, la que usan algunas empresas es literalmente a través de, o sea, unificar a través del GPS, ser coincidentes con los ceros, lo más importante, ser coincidentes con los puntos de inicio y cruzar la información de diversas técnicas para ver los sitios en donde las técnicas indican problemas de forma coincidente. Pero hay programas, hoy se puede hacer, les puedo mostrar ejemplos varios, o les puedo pasar gráficos incluso de formas de cruzar esa información. Lo más importante es ser coincidentes con el cero, que todos estemos de acuerdo de que el cero para todos es el mismo. Ronald, una pregunta. Sí. Perdón, Ronald Tello quería hacer una consulta, ¿verdad? Sí, gracias. Buen día de Plus Petrol. Son varias preguntas, algunas ya las has resuelto y me disculpo porque entré un poco tarde y quizás ya Ningún problema. Respecto a las limitaciones de la tecnología, ¿no? Si esta tiene alguna limitación respecto a temperatura de los fluidos, ¿no? Temperatura del suelo y si hay en la cercanía algún equipo reciprocante. Por otro lado, también respecto a los defectos que pudiera identificar, ¿no? Qué tan preciso es respecto a corrosión interna, externa, defectos en soldadura. No, y finalmente, la última pregunta que tengo es cómo hacer una validación. Entiendo que sería una directa, pero estaría bueno que lo pueda comentar. Gracias. Ok. Intento responder todas. Si se me pasa alguna, por favor, me lo Sin problema, gracias. Ok. Las limitaciones son varias. El diámetro, olvidé decirlo antes, no se pueden inspeccionar, a no ser que estén en la superficie, no se pueden inspeccionar cañerías con diámetro menor de 4 pulgadas. De cañerías de 3 pulgadas no las podemos inspeccionar. A partir de 4 es que podemos empezar a inspeccionar. Si el fluido es caliente, genera dependiendo de la temperatura de esa cañería, de ese fluido, va a generar un roce más fuerte contra los metales. Esto va a producir tensiones. Vamos a leer tensiones más altas. Y espera que sigo, pero lo podemos inspeccionar. Sigo con todas las que me preguntaste. Otras, ¿qué detectamos? Esta tecnología lo que detecta es tensión, es decir, estrés. No lo podemos infelizmente asociar a un tipo de anomalía. Hemos encontrado a lo largo de los años, hemos encontrado diversas anomalías, entre ellas daños que no detecta ni el DSBG leyendo revestimiento, ni el SISOPSIPS que detecta diferencia de potenciales. Ese tipo de técnicas no es apto para detectar, por ejemplo, despegue catódico. Nosotros detectamos tensión, es decir, no es que detectamos despegue catódico, leemos tensión. Hace 2 años en una empresa que se llama Camusi, perdón. Camusi, que es una empresa que tiene más de 10.000 kilómetros aquí en Argentina, detectamos 2 sitios y uno de ellos era despegue catódico y el otro deslaminación. Pero infelizmente solo detectamos tensiones. Después del análisis es que hacemos el estudio directo y en ese estudio directo se detecta algún tipo de estas problemáticas. No sé si me quedó algo me dijiste dientes y demás, no es que detecta, como mencionamos, anomalías, sino que detecta tensiones. No sé si fui claro del todo, si hay algo que me quedó sin responder,
No, está bien, gracias. Solo una en respecto a recubrimientos, tricapa, ¿alguna limitación con tipos de recubrimiento? Y con eso No. cierro, gracias. No, ninguna limitación. Bien, gracias. Muy bien, una pregunta más. Cristian, si es que es necesario la inyección de algún flujo magnético eléctrico en el ducto para que pueda generarse información. No es para necesario, no es condición sine qua non. Si nos conectamos es como que estamos más seguros de poder caminar por esa línea, es solo para identificarlo. Perdón, José Ávila quería hacer una consulta. Sí, buenos días con todos. Una consulta, Cristian. Sí. ¿Existe alguna limitación si, por ejemplo, tenemos 3 niveles de sustrato, es decir, suelo, y en cada uno hay un cruce de líneas? Por ejemplo, a 1 metro tenemos un cruce, a 1,50 m tenemos otro cruce, y a 1,60 m otro cruce con otro número. Si eso influye. Nosotros vamos a ir caminando por encima de la cañería, como les dije, con el Richie para identificar que sea esta y no otra. O sea, lo que va a ir el magnetómetro, que va a ir tomando con diferentes canales las tensiones que se lean, vamos a ir leyendo tensiones a lo largo de esa cañería. Lo que es cruces, o sea, si uno está por encima del otro, no, dependiendo cuál esté por encima del otro, vamos a poder leer el que está por encima, no el que está por debajo. Listo, muchísimas gracias. Dailer Calvo, ¿tenía alguna consulta? Sí, buen día. Dailer Calvo de Gas Oriente Boliviano. Ok. Está relacionada a la pregunta esa de las anomalías que se puede identificar. Explicaba Cristian que son en realidad tensiones. Sí. Y que para determinar qué tipo de anomalía es, hay que hacer inspecciones directas. ¿Eso significa ir allá al sitio y hacer la inspección o evaluación directa para clasificar la anomalía? Correcto. Previo a ir o sea, lo ideal sería, una vez que nosotros detectamos tensiones, nosotros tenemos, como les mencioné, o sea, como por encima, 3 colores que son como identificatorios, rojo, amarillo y verde. Pero dentro de cada uno de esos colores hay escalas, hay por lo menos 3 niveles. Con lo cual, la realidad es que lo ideal es, una vez que se obtiene este mapa tensional, ver cuáles son las más críticas, no solo de las rojas, sino incluso la escala más alta del amarillo, y ver coincidencias con otras lecturas que tengan de otras técnicas o del pasado. Previo a hacer el estudio directo, lo ideal es cotejar con otras técnicas para estar seguro de que ese estudio directo, que nos costó un dinero bastante importante, lo podamos justificar. Cuando post-análisis determinamos el sitio más crítico de esos, hacemos 3, 2 o 3 o los que sean siguientes y en orden de criticidad. El primer, lo que nosotros solemos conversar o aconsejar, hay empresas que nos lo permiten y hay empresas que no, es poder establecer esa escala de esas tensiones, ese cruce de información, establecer cuál es el sitio más crítico, cuál es el segundo, el tercero, el cuarto. Una vez obtenido eso, ahí sí vamos a hacer el estudio directo, hacemos la obra civil, y dependiendo de lo que obtengamos en el primer resultado, nos permite saber si vale la pena o no ir al segundo sitio más crítico, ir al tercero y así sucesivamente. Ok, gracias. Les agrego una frase de verdad, para descontentarlos, por así decirlo. No existe una técnica que detecte sangre de forma indirecta. No hay. Al día de hoy, no hay.
infelizmente, ¿no? Es lo que creo que todos estamos esperando. Gracias, Cristian. Luis Alberto, ¿quería hacer una consulta? Buen día, Cristian. Buen día. Luis Herba de YPF Andina. ¿Hay la manera de poder hacer alguna prueba técnica? Nosotros tenemos aquí varias líneas en nuestras plantas. ¿Hay la posibilidad de hacer alguna prueba técnica, algo? Eso se los puede decir mejor Morken, pero hemos hecho, sí, en varias empresas hemos hecho. Si estuvieras aquí en Argentina en un radio de 100 kilómetros, yo te digo sí. El problema es la logística. Hemos hecho, se han hecho, incluso con gente de Morken, lo hemos hecho de forma conjunta en ocasiones. Sí se puede hacer algún tipo de prueba. Muy bien, no sé si quedó alguien por realizar alguna consulta. Una consulta adicional, Cristian. Sí. Una vez finalizado, por ejemplo, un estudio, independientemente de la longitud del ducto, ¿qué tiempo demoraríamos en obtener ya un informe para que el cliente pueda tener conocimiento y pueda iniciar ya algún proceso de indagación directa? Dependiendo de la longitud del ducto, David, si tenemos una longitud que es relativamente corta, los tiempos son muy cortos, pero aproximadamente lleva 15 días hábiles aproximadamente. De 2 a 3 semanas ya tenemos el informe. Perfecto. No sé si alguien tenga una pregunta más. Bueno. No, creo que bueno, ya podemos. Es importante que conozcan a los participantes que este webinar les va a llegar también un link para las personas que tal vez llegaron un poquito tarde con la presentación. De igual manera, si es que ustedes revisan la información posterior a este evento y tienen preguntas, estamos totalmente a la disposición para contestarlas, para hacerlas llegar a Cristian o en cada una de las sedes que tiene Morken en Sudamérica. Agradecerles a todos la presencia. Es muy importante para Morken Group. Este tipo de eventos pues nos permite, como decía Cristian, evangelizar, es decir, darles a conocer nuevas tecnologías en las que ustedes van a ser los beneficiarios de las mismas, explotándolas a fondo y viendo los beneficios que pueden traer para sus operaciones. Por lo demás, de parte de Morken Services Ecuador como organizador y de Morken Group, así como de parte de Cristian y de mi parte, David Maldonado, gerente técnico comercial de Morken Services Ecuador, les agradezco su presencia. Como les mencioné, les reitero, estamos abiertos a cualquier tipo de consulta que pueda surgir después de que revisen la información. Y no sé, Cristian, si tienes algo más que acotar para dar cierre. No, estamos bien, lo de evangelizar me gusta, es algo que suelo usar y que qué bueno que lo uses. Es eso, es un poco bajar a la gente o a los que están en integridad a decirles, bueno, nada, es lo que es una forma de que todos se conozcan y que veamos que todos tenemos la misma problemática y el día que aparezca alguna solución mágica, seguramente la conoceremos todos. Al día de hoy, infelizmente, no queda otra que trabajar, que sumar. Cuenten con nosotros para lo que necesiten. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, David. Damos por concluido entonces el webinar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a todos por participar. Nada más desearles un excelente resto de día
Como les reitero nuevamente, estamos disponibles para cualquier consulta, tanto en esta tecnología como en otras de las que Morken Group puede hacerles partícipes y darles soluciones. Un buen día y muchas gracias por la presencia. Un abrazo para todos. Saludos para todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.